Ahora esta noche vamos a comenzar un estudio sobre los preceptos de la iglesia. Los preceptos de la iglesia. Ahora, otras iglesias dicen ordenanzas, pero en la versión antigua se llama preceptos. Y la iglesia católica dice sacramento. ¿Ok? Pero en la Biblia se llama preceptos, los preceptos. ¿Ok? Ahora, el primer precepto de la iglesia que vamos a estudiar esta noche, porque hay dos, no hay 7. Esa es la iglesia católica, no se confunda. ¿Ok? La iglesia católica enseña que hay sacramentos, hay 7 sacramentos que son medios de administrar la gracia de Dios. Nosotros no creemos eso. Lo que nosotros creemos es que hay una sola manera para administrar la gracia de Dios. Y no es por ninguna iglesia, no es por ningún precepto, no es por ningún sacramento. La única manera de administrar la gracia de Dios es por la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Más nada. Amén. Más nada. Okay, entonces, ¿por qué tenemos preceptos? Porque tenemos 2 preceptos que fueron dadas por Pablo a la iglesia. Okay, mantén tu dedo ahí en Actos 2 y mira 1 Corintios 11. 1 Corintios 11. Versículo 2, versículo 1, dice Pablo, 1 Corintios 11, versículo 1, sed imitadores de mí, como yo también lo soy de Cristo. Versículo 2, alabaos pues, hermanos, que en todo os acordáis de mí, y retenéis los preceptos de la manera que os los entregué. Y él comienza aquí en capítulo 11 a entregar a la iglesia el precepto de la Santa Cena. La Santa Cena, la Cena del Señor. Pero primero que nada vamos a tocar lo que se llama el bautismo. Estamos en página 36 del bosquejo. Y letra C, los preceptos de la iglesia. Actos capítulo 2. Actos capítulo 2, versículo 41. 2:41. Entonces los que recibieron con gusto su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a la iglesia aquel día como 3,000 almas. Nota que ellos ya habían recibido con gusto su palabra. Entonces lo que ellos hicieron, agruparon toda la guardería de Jerusalén llenos de bebés y los agruparon ahí en una pila ahí y los rociaron agua. No. Estos son personas adultas. Es la primera mención de bautismo en cuanto a la iglesia después de la ascensión del Señor. Y en ningún lado de la Biblia se menciona bautismo como siendo un precepto para los bebés. Okay. No rociamos los bebés. Okay. Ningún lado de la Biblia. Estos son todos aquí adultos que fueron bautizados en el río Jordán. Y como dice la Biblia, habían recibido con gusto la palabra. Con gusto. Un bebé no sabe nada de recibir nada con gusto. Amén. Ok, ¿tú sabes qué pasa con un bebé cuando se rocía con agua el sacerdote? Comienza a llorar, no hay gusto ahí, no hay gozo. Ok, no es un motivo de gozo para un bebé ser rociado. Ok, y no los culpo a los bebés porque eso no es ni bíblico ni lógico hacer eso. Ok, una persona recibiendo con gozo. Mira Actos 8. Una persona recibiendo con gozo la palabra, luego se bautiza. Nota
que la condición de ser bautizado en agua, bíblicamente, es la salvación. Si la persona no es salva, no tiene sentido, no es lógico bautizar a la persona en agua. No tiene sentido. 8:37, vamos a ver esto muy claro aquí. Muy claro. Aquí tenemos la historia del eunuco etíope, que él estaba leyendo la palabra de Dios, todavía perdido, todavía sin salvación. Él está estudiando en su carro, dice la Biblia, dice carro, un carro antiguo de aquello de los romanos. Está estudiando en su carro el libro de Isaías 53, que tiene que ver con el Señor Jesucristo, una profecía de Él y su sufrimiento en la cruz. Y él está leyendo esto y el Espíritu Santo manda a Felipe a juntarse al carro de este señor etíope. Es un eunuco, es un líder, un hombre siervo del rey de Etiopía. Y se junta al carro de él y el Señor quiere saber cómo es el pasaje que está leyendo, de quién habla, le pregunta. Y la Biblia dice que Felipe le evangelizó a Jesús, es decir, que le predicó a Jesús. ¿Ok? De la Escritura. Y este señor, oyendo de Jesucristo y la salvación que Cristo nos proveyó en la cruz del Calvario, este señor ya tiene ganas de ¿qué? De creer y ser bautizado. Porque estoy seguro que fue un judío y se había oído hablar de lo que se llama bautismo. Ahora, mira versículo 37, Actos 8. Este es aquel Moisés, 8:37. Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, ¿cuál es la condición de ser bautizado? Creer de todo corazón. Creer, porque mira lo que dice en 36. Y yendo por el camino vinieron a una agua y le dijo el eunuco, he aquí agua que impide que yo no sea bautizado. Y la respuesta es, Felipe, si crees de todo corazón. Entonces la condición, la prerequisito de ser bautizado es siempre creer en Cristo. Durante la época que se llama la época de la iglesia. Estamos viviendo ahora mismo en lo que se llama la época de la iglesia. Cristo murió 2000 años atrás, en el año 30 después de Cristo, después de su nacimiento. Y estamos aquí en 2012. Tenemos 2000 años de la iglesia. Durante esta época aquí en que vivimos, en que estamos viviendo, esta época se llama la época de gracia. No somos salvos por el bautismo, ni por las obras, ni por los sacramentos. Somos salvos solamente, dice Pablo en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Muy claro eso. ¿Ok? Siguiendo, ¿cuál es el propósito del bautismo? El bautismo durante la época de la iglesia. Romanos 6. Un libro adelante. Otro libro adelante, Romanos 6 y versículo 3. 6:3. Ahora, un buen retrato o cuadro de lo que se llama el bautismo. 6:3. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Ahora, este bautismo aquí es espiritual, pero el bautismo en agua figura o tipifica o ilustra, lo que se llama el bautismo espiritual. Nota que dice que somos bautizados en su muerte, 4, porque somos sepultados juntamente con él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Ahora, ¿qué hace el bautismo en agua? Porque somos una iglesia bautista y nosotros sí bautizamos en agua.
No hay problema con eso. No estamos en contra del bautismo. Lo que decimos nosotros es que el bautismo no tiene valor espiritual, no salva, no administra ninguna gracia para con la persona. Es nada más una figura que la persona, habiendo sido salvo, fue muerto con Cristo, sepultado y juntamente con Cristo resucitado. Entonces, cuando nosotros como una iglesia bautista administramos lo que se llama el bautismo, nosotros figurando al Señor Jesucristo y la salvación del creyente, estando muerto, sepultado con Cristo y juntamente resucitado, bajo el agua y levantado para andar en novedad de vida. Entonces, ¿qué es el bautismo? Es nada más una figura. Mira por favor Pedro, primero de Pedro 3:21. Ok, primero de Pedro 3:21. Versículo 20, los cuales en el tiempo pasado, hablando de Noé y los ángeles caídos, los cuales en el tiempo pasado fueron desobedientes cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca en la cual pocas, es a saber, 8 personas fueron salvas por agua. 21, a la figura. Nuestro bautismo es una figura. Primero de Pedro 3:21, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva a nosotros también. Nota qué quiere decir esta figura: no quitando la inmundicia de la carne, mas dando testimonio de buena conciencia delante de Dios por medio de la resurrección de Jesucristo. Es un testimonio, es una figura. Ahora, todas las nuevas versiones de la Biblia, todas quitan la palabra figura, ¿ok? Para hacer confuso el asunto y para encajarse con la Iglesia Católica, que enseña que el bautismo no solamente administra gracia, sino quita los pecados. El bautismo, está muy claro ahí, no quita la inmundicia de la carne. Primera Pedro 3:21, la 60, dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Qué pasa con la palabra figura? La quitaron por completo. La palabra figura no está aquí. Ha estado la palabra figura por 400 años ahora. ¿Ok? En 1960 quitaron la palabra figura. ¿Y por qué? Para hacer confuso el asunto, para encajar con las sectas, denominaciones y religiones cristianas modernas, que todos enseñan que el bautismo tiene que ver con la salvación de la persona. No, es una figura. Ok, el propósito entonces del bautismo en esta época de la iglesia es nada más dar un testimonio, buena conciencia, una figura de la salvación. Ahora, el modo del bautismo. Mira Marcos 1. Marcos capítulo 1, versículo 9. Marcos 1:9. Marcos 1:9. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el bautisterio católico, en el Jordán. Entonces tuvieron que descender al agua y fue puesto bajo el agua. ¿Ok? La palabra bautismo, bautizar, en griego baptizo, tiene que ver ¿qué? Con inmersión. Baptizo. Inmersar, sumergir, ¿ok? Inmersión, sumersión bajo agua,
Ok, mira por favor, versículo 10. Y luego subiendo del agua. ¿Cómo pueden subir del agua si no se habían bajado? Ok, sí, se bajaron al agua y subieron luego. Ok, mira por favor Actos 8. Actos 8. Estamos hablando ahora, letra C, el modo del bautismo. Actos 8, versículo 38. Todavía, otra vez más tenemos aquí el hombre etíope que quiso ser bautizado y puso Felipe en una condición, es decir, creer en Cristo. Ok. Versículo 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo él, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y como subieron del agua, entonces, descendieron al agua y subieron del agua. Okay. Muy claro las escrituras. Entonces yo no entiendo quién inventó esta cosa, rociar bebé. Eso no existe en ningún lado de la Biblia. Okay. Ahora el otro precepto de la iglesia se encuentra en 1 Corintios 11. 1 Corintios 11. Y se llama la Santa Cena, o la Cena del Señor. No se llama la misa, no se llama la Eucaristía. Gracias a Dios que no se llama Eucaristía, se llama la Santa Cena. Es más fácil para mí un gringo decirlo. 1 Corintios 11. Ok. Ahora, hay 4 formas de pensar o 4 criterios sobre lo que se llama la Santa Cena. Ahora, el primer criterio de la Iglesia Católica se llama transubstanciación. Transubstanciación. Y dice la Iglesia Católica, enseña por doctrina como dogma, y no hay flexibilidad ninguna en esto. Hasta cuando en el Concilio de Trento dijeron que anatema sea cualquiera que no crea que el pan y el vino se convierten literalmente, son transformados literalmente en el cuerpo y la sangre literal del Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, yo soy anatema, que quiere decir maldito. Porque yo no creo que el pancito y el vino se convierten en el cuerpo literal de Jesucristo. No lo creo para nada. ¿Ok? Imagínate de dónde va ese pan cuando se lo comen, ¿verdad? Y imagínate por un momento, por favor, no más, de dónde sale. ¿Ok? Y eso es Señor Jesucristo. Tú me vas a decir que eso es Cristo. Eso es blasfemia decir que eso es Cristo. Es un símbolo nada más. Entonces nosotros no creemos ni se enseña la palabra de Dios en lo que se llama transubstanciación. ¿Ok? Ahora el segundo criterio o opinión, enseñanza sobre la Santa Cena se llama consubstanciación. Y eso es enseñado por los luteranos. Y ellos dicen que los elementos, el pan y el vino, contienen el cuerpo y la sangre de Cristo. Tampoco creemos eso. ¿Ok? Nosotros creemos que el pan es pan y que el vino es vino. Y nunca serán ni más ni menos. ¿Ok? Son nada más pan y vino. Simbolizan nada más. ¿Ok? Es una figura, como el bautismo es una figura de nuestra salvación, muerto, sepultado y resucitado. También la Santa Cena
simboliza la muerte del Señor Jesucristo. Okay. Hay los que se llaman reformadores o reformistas, que enseñan una tercera doctrina o dogma sobre la Santa Cena, que se llama la presencia espiritual. Okay. Estas iglesias son como la presbiteriana, la metodista, son iglesias reformadores. Y ellos creen que los elementos pan y vino contienen espiritualmente el cuerpo y la sangre de Cristo, solo de una manera espiritual. Tampoco creemos eso. Ok. Ahora, la cuarta postura en cuanto a la Santa Cena es la nuestra de esta iglesia, ok, y muchas iglesias por todos lados del mundo, que se llama la manera recordatoria o memorial. Okay, mira 1 Corintios 11:24. Es una memorial. 1 Corintios 11:24. Y habiendo dado gracias, lo rompió. Bueno, nos toca leer primero versículo 23. Porque yo recibí, dice Pablo, del Señor lo que también os he entregado. Entonces, es una procesión de entregar este precepto a nosotros. Comenzó con el Señor Jesucristo, la última noche en la Santa Cena, en el aposento alto. Jesucristo lo entregó a Pablo y los otros discípulos, y Pablo lo entregó a otros discípulos de él, y llega todo camino hasta ahora, 2012, que estamos aquí, y nosotros celebramos de la misma manera lo que se llama la Santa Cena. 23, que el Señor Jesús, la misma noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo rompió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es rompido. Haced esto en memoria de mí. Muy clara la palabra aquí. Okay. Es una memorial. 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Es una memorial. Versículo 26, porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Entonces, cuando uno es bautizado, está anunciando la muerte y resurrección de Jesucristo a todo el mundo, porque es un testimonio público. La congregación viene al río o a la iglesia para ver a la persona siendo bautizado. Okay. Y también la Santa Cena entre los hermanos no es un testimonio público al mundo, la Santa Cena, así como bautismo, sino un testimonio internal dentro de la iglesia, entre los hermanos de la iglesia. Y nosotros, cada uno, cuando tomamos la Santa Cena, okay, estamos dando testimonio entre nosotros que somos salvos, hijos del Señor y participantes de su cuerpo. Okay. Ahora, en esta iglesia, comenzando en enero, vamos a celebrar la Santa Cena 4 veces al año. 4 veces al año. Okay. Y vamos a corresponder, y yo les voy a dar más información sobre esto en el futuro, pero van a corresponder las 4 celebraciones de la Santa Cena en esta iglesia, van a corresponder a las fiestas judías. Okay. Pero yo voy a tocar esa tecla nuevamente en el futuro. Ok, ahora vamos a entrar en nuevo estudio que se llama escatología. Otra palabra lujosa. Ok, escatología.
que tiene que ver con el estudio de cosas postreras. Cosas postreras. Estamos viviendo en los postreros días. Entonces, esto es un buen estudio para nosotros aquí en esta iglesia, porque estamos ya llegando a las cosas postreras. El rapto de la iglesia, las 7 años de la tribulación, el reino milenial del Señor Jesucristo en su trono, reinando con corona en Jerusalén por 1000 años. Por 1000 años. Entonces, escatología tiene que ver con las cosas postreras. Ahora, primero que nada, vamos a ver las teorías de la segunda venida del Señor Jesucristo. La segunda venida del Señor Jesucristo. Mira página 37 del bosquejo. Ok, y en la Biblia mira Actos 2. Actos 2. Ok, hay los que dicen que la segunda venida del Señor Jesucristo aconteció en Actos capítulo 2. No lo creemos nosotros, pero hay los que se dicen. Okay, Actos 2, versículo 1. Y cuando hubo venido cumplidamente el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento vehemente que venía con ímpetu, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados, y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se sentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Okay, entonces dicen que ahora, llegado el Espíritu Santo, eso es la segunda venida de Cristo. No. Porque Cristo en Juan 14 dijo, número 1, que iba a irse al cielo, ¿verdad? Y dejar su Espíritu, el Consolador, ¿verdad? Aquí está, Actos 2. La venida del Consolador, no del Señor Jesucristo. Y dijo Cristo en Juan 14 también que iba a volver a la tierra. Pero no es el Consolador, porque Él dijo definitivamente, muy claramente, yo me voy. Y para donde me voy, vosotros, los discípulos, no pueden ir hasta que yo vuelva. Pero mientras tanto, dice Cristo, voy a dejar mi Consolador, que es el Espíritu Santo. Entonces, la venida del Espíritu Santo no es la venida de Cristo. Okay. Número 2, hay los que dicen que la salvación es la segunda venida de Cristo. La salvación, es decir, que cuando uno recibe a Cristo como su Salvador personal y Cristo viene para morar dentro del corazón de la persona, dicen que eso es ahora la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Tampoco, porque la Biblia dice muy claramente que todos ojos le verán, aun los impíos le verán en su segunda venida. Una persona impía, perdida, no puede ver al Señor Jesucristo espiritualmente en su corazón, porque no tiene a Cristo en su corazón. Pero sí, cuando Cristo aparece físicamente, corporalmente, materialmente en las nubes, todas las tribus de la tierra, dice la palabra de Dios, le verán con sus ojos. Entonces, la salvación no es la segunda venida de Cristo, para nada. Hay los, número 3, que dicen que la muerte es la segunda venida. Cuando uno muere, va al cielo y verá a Cristo cara a cara. No, tampoco, porque como dije, la Biblia dice en Revelación 1, versículo 7, que todo ojo le verá, incluyendo las tribus perdidas, las personas perdidas de la tierra. Entonces tampoco es eso. Ahora, número 4, dicen que es la destrucción de Jerusalén en el año 70, cuando Tito, el emperador de Roma, vino a Jerusalén en el año 70 y derribó a Jerusalén. Tampoco.
Dicen ellos, y estas personas son amileniaristas, que dicen esto. Dicen que Cristo vino espiritualmente. Realmente hay varios grupos a través de 2000 años de la iglesia que enseñan que Cristo vino en un momento u otro, que Cristo vino espiritualmente. Por ejemplo, los testigos de Jehová por años enseñaban que Cristo había de venir en el año 1914 y Cristo no vino. Una pila de ellos, ¿verdad?, habían vendido sus casas, todos sus bienes, y llegaron a un monte, una loma ahí, en vestiduras blancas para esperar la venida del Señor, y fueron frustrados porque no vino. ¿Okay? Y por la vergüenza de haber prognosticado la venida del Señor y no vino, por esa vergüenza, por la pena que ellos sufrieron, comenzaron a decir que vino espiritualmente. Entonces todavía Cristo está aquí desde el año 1914 reinando en este mundo espiritualmente. Eso es una locura. Si Cristo está reinando ahora, Él está haciendo un trabajo bien podrido, ¿ok? Porque este mundo es un desastre, ¿ok? Y si no crea, vaya a otro país del tercer mundo y viva como ellos viven allá, ¿ok? Este mundo no funciona. Y la Biblia dice que en 1 Corintios 4:4 que este mundo, el Dios de este siglo es el diablo. ¿Okay? Cristo no está reinando. Cristo reinará por 1000 años cuando viene corporalmente, físicamente, materialmente para reinar en Jerusalén. Amén. Pero ahora Obama reina, Cristo no. Okay. 5. Hay los que dicen, y esto se llama postmileniarismo. Okay. Nosotros nos llamamos premileniaristas. Okay. Ahora los que se llaman postmileniaristas. Los postmileniaristas son los que creen que la iglesia crecerá más y más, difundiendo por todos lados del mundo para controlar la cristiandad, controlará todo el mundo y luego vendrá Cristo después de haber vencido la iglesia sobre todo el mundo. Eso se llama postmileniarista, la posición postmileniarista. Déjame decirte, la iglesia también es un fracaso. La iglesia es un desastre. La iglesia no va a difundir el evangelio por todos lados del mundo. Nosotros no vamos a salvar a todo el mundo, ni tenemos control sobre todo. Estamos perdiendo control. El poco control que ha tenido la iglesia aquí en los Estados Unidos y otros lugares ya se está desvaneciendo completamente. Nuestra influencia aquí en este país ahora, los cristianos tienen no solamente mucho menos influencia, sino también somos calumniados, menospreciados y hasta perseguidos por nuestra fe. No nos hacen caso para nada. Mira cómo todos los sodomitas, los gays, están casándose, dándose en matrimonio, y el gobierno auspiciando esto. ¿Okay? Nosotros hemos perdido toda influencia y nunca la vamos a tener. Hasta que venga Cristo no vamos a tener influencia más. ¿Okay? Entonces eso se llama postmileniarismo. Y amilenialismo es la enseñanza que Cristo está aquí espiritualmente. ¿Okay? Ahora, la última postura
En cuanto a la segunda venida de Cristo, y para repasar las primeros 5, tenemos número 1, la venida del Espíritu Santo, okay, que no es la segunda venida. La salvación no es la segunda venida. La muerte no es la segunda venida. La destrucción de Jerusalén y la presencia espiritual de Jesucristo no es la segunda venida. La expansión o el difundir de la iglesia por todo lado del mundo tampoco es la segunda venida. Ahora, ¿qué es la segunda venida bíblicamente hablando? La segunda venida de Cristo es, número 1, literal. Número 2, personal. Número 3, corporal. Número 4, visible. Cristo regresando a la tierra, tomando control de todas las naciones en una guerra que se llama la guerra de Armagedón, ¿verdad? Y Él va a conquistar los enemigos de su pueblo Israel. Él va a matar a todos con una espada. La primera vez vino en un pesebre, la segunda vez viene en un caballo, ¿ok? Un guerrero, cabalgando sobre las nubes con un ejército le siguiendo en pos, y Cristo con espada va a talar, cortar y matar a todos los enemigos de Israel. Y dice la Biblia que la sangre correrá hasta los frenos de los caballos, ¿verdad? En un río de sangre. Y Él va a poner su trono en Jerusalén y va a reinar. ¿Qué Jerusalén? La que está allá ahora en el Medio Oriente, el mismo Jerusalén. Y Él va a derribar la mezquita de Omar, y Él va a poner su trono ahí en un nuevo templo, y Él va a reinar por ¿cuántos años? 1000 años. Y no habrá ningún Barack Obama, ni Partido Demócrata, ni Partido Republicano, nada de eso. Hugo Chávez, Fidel Castro, Tito, todo el mundo será completamente conquistado. Y un solo dictador que se llamará Jesucristo. ¿Ok? Eso es la segunda venida de Cristo. Y yo quisiera que sea esta noche. Ok, letra B, página 37. Ahora vamos a ver la realidad o el hecho de la segunda venida de Cristo. Mira Daniel 7. Daniel 7. Daniel 7. Oh, qué día glorioso será aquel día de la venida del Señor Jesucristo. Y no es el Espíritu Santo, ni la salvación, ni la muerte, ni la destrucción de Jerusalén, ni expansión del cristianismo. Es una venida corporal. ¿Ok? Literal. Daniel 7. Número 1, fue predicha o prognosticada o profetizada por los profetas. Predicha por los profetas. Daniel 7. 7:13. El profeta Daniel dice: veía en la visión de la noche, he aquí en las nubes del cielo, como un hijo de hombre que venía, y llegó hasta el anciano de días, e hiciéronle llegar delante de él, y fuele dado señorío, y gloria, y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguajes le sirvieron. Su señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Amén. Me gusta eso. Ok. Profetizada la segunda venida de Cristo. Mira Zacarías 14. Zacarías 14. Es uno de los últimos libros antes del Nuevo Testamento, antes del libro de Mateo. Zacarías 14. Zacarías 14. Dice el profeta Zacarías, versículo 1: he aquí que el día de Jehová viene, y tus despojos serán repartidos en medio de ti, porque yo, aquí hablando Jehová, porque yo reuniré todas las naciones. ¿Cuántas naciones? Todas, incluyendo los Estados Unidos, incluyendo Cuba, Honduras, Colombia, Chile, lo que sea, ¿ok? Todas las naciones. Yo reuniré todas las naciones en batalla contra Jerusalén,
y la ciudad será tomada, y las casas serán saqueadas, las mujeres serán forzadas, y la mitad de la ciudad irá en cautividad, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Y saldrá Jehová, Cristo, y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y afirmarse han sus pies en aquel día sobre el monte de las Olivas, que está enfrente de Jerusalén a la parte del oriente. Y el monte de las Olivas se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, un muy grande valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el mediodía, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal, y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Josías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y todos sus santos con él. Amén. ¿Te gusta eso? Amén. Oh, que sea esta noche. Amén. Predicha por los profetas, ahora predicada también por Jesucristo. Mira Mateo 24. El hecho de la segunda venida de Cristo. Mateo 24. Predicada por Jesucristo. Él mismo lo prognosticó. 24:30 de Mateo. 24:30. Entonces, dice Cristo, se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con poder y grande gloria, y enviará sus ángeles, que somos nosotros, con trompeta y gran voz, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, Israel, del un cabo del cielo hasta el otro. Entonces, Cristo, ¿qué está haciendo? Diciendo que Él va a venir con nosotros, la iglesia, para reinar sobre ¿quién? El pueblo de Israel. Reunidos los escogidos, el pueblo de Israel. ¿Dónde? En Jerusalén. Mira Juan 14. Juan 14. Cristo predicando su segunda venida. Juan 14. Juan 14. Dice Cristo: no se turbe vuestro corazón. Y es muy fácil turbar nuestro corazón, ¿no? Miren que estamos viviendo ahora. Mira cómo la gente sufre en este mundo. Mira cómo las guerras, rumores de guerras, pestilencias, hambres, crimen, desastres naturales que está sucediendo a este mundo hoy por hoy. Y es muy fácil que el corazón de uno desmaya. Pero dice Cristo: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera yo dicho. Yo voy a aparejaros el lugar. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Dice: yo vendré otra vez. Me gusta eso. Ahora también prometida por ángeles. Mira Actos 1. Predicha por profetas, predicada por Jesucristo y prometida por ángeles. Número 3. Prometida por ángeles. Actos 1:11. Actos 1:11. Vamos a comenzar con versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, mirándole ellos, fue alzado. Cristo fue alzado a una nube, le recibió y le quitó de sus ojos. Cristo subió a su Padre, ¿verdad? Hace 2000 años. 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado arriba de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Dos ángeles prometiendo a los discípulos del Señor que Él vendrá nuevamente en las nubes, vistos por los ojos.
visiblemente viniendo Cristo. Y ahora proclamada por los apóstoles. 2 Tesalonicenses 1. 2 Tesalonicenses 1. Versículo 7. Dice Pablo, a vosotros que sois atribulados. Sí, somos atribulados, Señor, por favor, venga. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo juntamente con nosotros cuando se manifestará el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en fuego de llama para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio del Señor nuestro Jesucristo, los cuales serán castigados con eterna perdición procedente de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Versículo 10. Cuando viniere para ser glorificado en sus santos, nosotros venimos con Él, y a hacerse de admirar en aquel día en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Pablo proclamando la segunda venida de Cristo. Mira, Santiago también lo proclama. Santiago 5. Pablo lo proclama, Santiago lo proclama. 5:7. Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Y aquí el labrador espera el precioso fruto de la tierra, esperando pacientemente hasta que se reciba la lluvia temprana y tardía. Sed pues también vosotros pacientes. Hermanos, sed pacientes, por favor. Y fortificad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amén. Hermanos, no gimáis unos contra otros, porque no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad por ejemplo de sufrir el mal y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Tenemos que ser pacientes uno para con otro. ¿Okay? Si tu hermano te diga una mala palabra, te calumnia, te menosprecia, sed paciente, mi hermano. Amén. Sed paciente. ¿Okay? El juez está a la puerta. ¿Ok? El juez está a la puerta. Amén. 1 de Pedro 1. Pedro también lo proclama. 1 de Pedro 1. Versículo 7. Eso me frustra cuando los hermanos no... Mira, tú no tienes que ser tan amante de tu hermano que los bese o que le está con él siempre socializando, así. No, eso no. Pero tú tienes que amar a tu hermano tanto que le sufre, que tú ores por él. ¿Ok? Tú tienes que orar por tu hermano. Tú tienes que tener un amor paciente, sacrificador. Un amor sacrificador. 1 de Pedro 1:7. Sacrificar a ti mismo por él. Que de vez en cuando significa callarte la boca, ¿no? 7. Eso es. Para no decir mala cosa de él. 7. Para que la prueba de vuestra fe, muy más preciosa que el oro, el cual perece más, empero es probado con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando Jesucristo fuere que manifestado. Amén. La segunda venida, tener paciencia. También Judas proclama la segunda venida. Mira Judas 14. Judas 14. De los cuales también profetizó Enoc, que fue el séptimo desde Adán, diciendo: he aquí el Señor es venido con sus santos millares. Y tú y yo somos sus santos, ¿no? Amén. Amén. Y Revelación 1:7, Juan también lo proclama. 1:7 dice Juan: he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá,
y también los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así es. Amén. Así ven, Señor Jesús. Amén. Ok, en cuanto a las interpretaciones proféticas, página 37, letra C, hay varias maneras de interpretar la profecía bíblica. Y por ejemplo, hay 50 profecías específicas en cuanto a la primera venida de Jesucristo, sin mencionar las 500 profecías específicas en cuanto a la segunda venida de Jesucristo. Ahora, a través de los siglos han surgido muchas o varias maneras de interpretar las varias profecías de la Biblia, especialmente las del Antiguo Testamento, porque el amilenialista va a tomar las profecías y aplicarlas todos, no al pueblo judío, como deben de ser aplicados, no. Van a aplicar las profecías a la iglesia. Y eso es errónea, es herejía y es mala interpretación de la Biblia. Y esto se llama, la primera interpretación que tenemos aquí, la simbólica. Dicen los amilenialistas, los postmilenaristas, la Iglesia Católica Romana, muchos de las iglesias de la Reforma, protestantes, lo toman a toda la profecía de la Biblia de una manera alegórica o simbólica. Dicen, los eventos proféticos son símbolos de verdades espirituales y no son acontecimientos reales. Es decir, por ejemplo, Génesis 12, versículo 1 a 3. Mira, Génesis 12, versículo 1 a 3. Y ahí tenemos la famosa profecía que Dios o Jehová dio a Abraham. Versículo 1, empero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a tierra que yo te mostraré, y hacerte en gran gente, y bendecirte y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Y después, en capítulo 15, mira ahí por favor, Génesis 15, donde Dios repite, y no solamente lo repite la profecía y la bendición, la promesa. Dice, mira el versículo 13. Entonces dijo a Abraham, de cierto sepas que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y serviles y serán afligidos 400 años. Mira el versículo 18. Aquel día hizo Jehová concierto con Abraham, diciendo, a tu simiente daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río de Éufrates. Mira cuánto abarca esta promesa, cuánto terreno abarca esta promesa. Incluye mucho terreno, desde Egipto hasta Irak. ¿Ok? Entonces, esta promesa, que es una profecía, no puede ser simbólica, porque nombra específicamente el río de Egipto, el Nilo, el río de Irak, Éufrates, y es una profecía bien específica, y no hay ninguna manera de interpretar esta profecía
como siendo simbólica. Es imposible. Ahora, la primera manera falsa de interpretar la escritura, la profecía de la escritura, es simbólica. Número 2, preterista. Eventos proféticos eran contemporáneos al tiempo de escritura o fueron cumplidos poco después, pero todos ya sucedieron y pasaron en el pasado. Un ejemplo de esto es lo que dice la Iglesia Católica en cuanto a Revelación capítulo 17. Revelación capítulo 17 tiene que ver con la gran ramera de abominaciones que mataba a millones de cristianos. Entonces dice que la gran ramera tiene la sangre de los mártires de Jesús en sus manos. Y la Iglesia Católica dice que esa gran ramera no es la Iglesia Católica Romana, sino el Imperio Romano, y la destrucción de la ciudad. Y capítulo 18 tiene que ver con cuando el emperador Tito entró a Jerusalén en el año 70. Dicen que la destrucción, la gran batalla, es nada más el Imperio Romano veniendo en contra de Jerusalén. Cristo había dicho que ni una piedra sobre otra quedará firme, todo será aplastada, derribada, en Mateo capítulo 24. Dicen que eso era el emperador Tito cuando entró a Jerusalén en 70. Diciendo que ninguna de esas profecías de Cristo, de revelación, del Antiguo Testamento, tiene que ver con el futuro, sino tiene que ver, ni tiene que ver con la tribulación, por supuesto, sino tiene que ver con, ya ha pasado, ya sucedió. Dicen ellos que las profecías fueron todas cumplidas poco después de haber sido escrita la profecía, y todos ya sucedieron y pasaron tomaron lugar en el pasado. ¿Okay? Ahora, número 3, la profecía, la interpretación histórica de las profecías. Dicen que eventos proféticos eran futuros cuando fueron escritos, pero se han cumplido durante toda la historia, y que ya no hay más profecías para cumplir. Pero sabemos que eso es una locura. Cristo dijo, vendré otra vez. Cuando vino. Bueno, la Iglesia Católica dice que ya el Papa, el Señor Jesucristo, ha sentado sobre su trono en Roma. Los testigos de Jehová dicen que vino el Señor Jesucristo en el año 1914 de una manera espiritual. Tiene que verlo con los ojos espirituales. No. La Biblia dice en Revelación capítulo 1, versículo 7, todo ojo le verá, hasta los que le traspasaron, los judíos, lo mataron, lo crucificaron. Entonces Cristo ha de venir en el futuro. No ha venido todavía. Esa profecía no se ha cumplido todavía. ¿Ok? Y ahora la última, que es la interpretación nuestra, número 4, futurista. Interpretación profética futurista, que es nuestra postura. Nosotros los premilenaristas creemos que eventos proféticos son todos futuros y acontecerán todas las profecías al final de la edad o del siglo. Entonces, lo que hace la interpretación futurista es poner todo al final cuando Cristo regresa, porque todo el Antiguo Testamento enfoca en un solo evento, el establecimiento del reino y la coronación del rey. ¿Ok? Todo el tema de la Biblia
es el reino de Dios. Y decir que Cristo está reinando ya, es decir, que Cristo es el más malo rey que haya sido en toda la historia de la humanidad. Eso es imposible, hermanos. Cristo no ha venido todavía, y dice Pablo en 2 Corintios 4:4 que Satanás es el Dios de este siglo, es decir, que las naciones todas pertenecen al diablo y no serán de nuestro Señor hasta el futuro. Futurista, interpretación futurista. Dice Revelación 11:15. Mira lo que dice. Revelación 11:15. Dice la palabra de Dios, dice Juan, el apóstol, su visión del futuro. Visión futurista, 11:15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Déjame decirles, hermanos, Cristo no está reinando en esta tierra todavía. Las naciones todas no pertenecen a Cristo, pertenecen al diablo. Fue válida la oferta del diablo en Lucas 4 cuando dijo el diablo: póstrate delante de mí y te daré todas estas naciones. Eso fue una oferta válida y Cristo no la aceptó, porque Cristo sabía en aquel momento, que todas las naciones habían de ser suyas en el futuro. Salmo capítulo 2, cuando Dios asienta su Mesías sobre el trono. Amén. Amén. Entonces, la interpretación futurista es la correcta interpretación y las demás son erróneas y heréticas. Preguntas.